No, a fuego con ganas de aprender historia. ¿Eh? Los no, noto motivados. No sé por qué hoy día los noto tan motivados. no, No, chicos, se entiende igual, es súper entendible. Yo, la verdad, no les voy a mentir, también tengo mucho sueño, pero hay que estar aquí, ¿cierto? Porque es importante siempre tratar de tener esta gota de normalidad, podríamos decir, ¿cierto? Porque dentro de todo este contexto ya nada se ha vuelto muy normal, que digamos, así que si hagan hubieron... como que hizo la clase, ¿Cómo? hagan como el que hizo la clase y se van a dormir. ¿Qué? No entiendo. Haga como que se hizo la clase y se va a dormir. No, ¿cómo se te ocurre? ¿Cómo voy a hacer eso? Bueno, chicos, espero que les haya gustado la clase, espero que estén bien. La clase quedó grabada, no, mentira. Eh, pero, pero eso. Chiquillos, hoy nos toca por fin, hablar de historia ya como tal. Ya dejamos la prehistoria, ya dejamos las tribus y ya nos vamos a las civilizaciones, que entre tribu y civilización hay una gran diferencia. Ya dejamos las etnias y ahora ya nos acercamos a lo que es la cultura como tal, ¿cierto? Y tenemos que recordar que este surgimiento de estas primeras civilizaciones un poco marca el comienzo de la historia no solamente de estas tribus, de estas culturas, sino que también marca el comienzo de toda la humanidad como tal, como la conocemos hoy en día. Entonces, es súper interesante la verdad, las civilizaciones no surgieron en un solo lugar, sí podríamos datar de algunas que son más antiguas que otras, pero casi todas surgieron casi en la misma época. Si tuviéramos que marcar una que fue más antigua que otra, por lo menos para nuestra historia, sería conveniente hablar de Mesopotamia, ¿ya? Pero, por ejemplo, para los chinos, obviamente, su civilización va a ser mucho más importante y ellos tienen vestigios de que su civilización surgió mucho antes que la de nosotros, pero más que nada como por temas de conexión cultural. Por ejemplo, Mesopotamia tiene mucho que ver con muchos pasajes de la Biblia y la Biblia tiene mucho que ver con los tipos que nos conquistaron en el 1400 acá en América. Entonces, por lo tanto, ahí tiene la conexión, ¿cierto?, de por qué es más importante o se considera más importante para nuestra cultura, para nuestra civilización, enseñar más sobre, por ejemplo, Mesopotamia que enseñar sobre China, por ejemplo. Pero, o por qué encontramos más información sobre Mesopotamia, sobre Egipto, ¿cierto?, que sobre China. Porque cuesta mucho transcribir, ¿cierto?, del chino al inglés y después de transcribir del inglés al español, ¿cierto?, para recién que nos llegue conocimiento sobre esas civilizaciones. Entonces, por eso ocurre ese problema. Pero bueno, tenemos que hablar que las civilizaciones que nosotros vamos a empezar a mencionar en esta clase van principalmente desde el 5000 antes de Cristo. ¿Y por qué desde el 5000 antes de Cristo? Porque esa época marca el fin de la época neolítica. ¿Se acuerdan? Paleolítico, neolítico, edad de los metales y historia. Comienza la historia como tal, que se conoce la edad antigua, donde ya en la próxima unidad, ¿cierto? Vamos a ver Grecia y Roma, si la memoria no me falla. Entonces, bien, súper importante eso. Entonces, se marca en el 5000 antes de Cristo. ¿Y por qué se marca en el 5000 antes de Cristo? Porque en el 5000 antes de Cristo tenemos la invención de la escritura en Mesopotamia. Un tipo de escritura cuneiforme que basaba sus escritos básicamente en dar data de las cosas que tenían, principalmente de administración. Por ejemplo, no sé, teníamos la tierra dividida en 8 familias, por ejemplo, y esas 8 familias tenían un número de hectáreas para plantar trigo, cebada, ¿y cuál era el otro que yo le había dicho? Que eran tres, trigo, cebada Centeno. y centeno. Muchas gracias. Entonces, eran esas familias, ¿cierto? Tenían esas ocho hectáreas para ir marcando cuánto trigo, cebada y centeno tenían para el año. Entonces, en la escritura cuneiforme se escribía, ¿cierto?, la cantidad de productos terminados, se podría decir, que teníamos para subsistir en la ciudad. Entonces, súper importante la invención de la escritura en esa época, más que nada para poder administrar. Simplemente era por eso. Y la administración política, o sea, perdón, la administración de los recursos es una característica que no todas las tribus tienen, por cierto, porque tenemos que recordar que en el Paleolítico, por ejemplo, la gente vivía de la casa y no estaba pensando cuánto tenían que ahorrar. Aquí en esta época no, por cierto, en esta época existen los excedentes, existen el ahorro, ¿cierto? Existe la siembra, existe la cosecha, entonces, súper importante la escritura en esa época. Y también, la escritura también va a dar marcha a lo que es la cultura, ¿por qué?
la gente va a empezar a tener más tiempo, y al tener más tiempo va a poder empezar a especializarse en ciertas cosas. Entonces, van a ser también un cierto aire de religión. Va a existir la religión como tal, y la religión va a empezar a ser importante en todas las familias de todas las civilizaciones. Entonces, súper importante también el surgimiento de la religión, más que nada para mantener unido a una cantidad de personas dentro de un mismo territorio. ¿Ok? Entonces, el nacimiento de las civilizaciones antiguas. Las primeras civilizaciones surgieron en el espacio geográfico conocido como el Antiguo Oriente, el cual comprende el noroeste de África, el suroeste de Asia, y se desarrolló entre el 3500 y 250 a.C. En esta zona se asentó el hombre tras un largo andar prehistórico, desde su aparición en la Tierra, originándose los primeros grupos humanos en los valles de los ríos Tigris y Éufrates y Nilo. Esto es súper importante porque las principales civilizaciones surgieron a lo largo de ríos, ¿ya? Va siguiendo la lógica, ¿cierto?, de que eran civilizaciones que Moisés. vivían de la siembra. eh, Prácticamente los ríos le hacían la vida, se podría decir, por cierto, porque gracias al río ellos podían, no sé, hacer un pequeño brazo, ¿cierto?, cortar un poco de tierra, literalmente, y hacer que el agua circulara por otro lado, ¿cierto?, y así poder que esa agua llegara a las siembras que ellos tenían. Entonces, súper importante también que todas las civilizaciones antiguas, absolutamente todas, no hay ninguna que no tenga esta característica, están junto a ríos. ¿Qué ríos? Eso depende de la civilización, porque, por ejemplo, en las civilizaciones de Chavín de Huántar, una civilización antigua que se ubicaba en la zona sur de América, cerca de Perú, entre Perú y Ecuador, por ahí, ¿cierto? Se ubicaba con ríos que estaban cercanos a el Amazonas, ¿ok? Y, por ejemplo, las civilizaciones que estaban en China se ubicaban al lado del río Amarillo, las civilizaciones que estaban en India se ubicaban al lado del río Indo, las civilizaciones que estaban en el Mediterráneo, como los fenicios, tenían el mar Mediterráneo literalmente, ¿cierto? Y el mar Mediterráneo desembocaban diferentes ríos, entonces también tenemos la misma característica. Todas las civilizaciones antiguas tienen esta característica. Y en Mesopotamia, el caso específico, ¿cierto? Que es la civilización como más antigua que tenemos data, por lo menos acá en Occidente, tenemos el río Tigris y Éufrates, que eran los ríos que pasaban entre esta civilización. De hecho, Mesopotamia significa tierra entre ríos. Entonces, tiene también un significado no solamente geográfico, sino que tiene un significado también cultural el nombre de Mesopotamia, ¿cierto? Entonces, súper importante. Las primeras civilizaciones surgirán aproximadamente hacia el cuarto milenio antes de Cristo, en distintas partes del mundo, las que presentan aspectos comunes establecidos en su desarrollo histórico, como es la integración de grandes áreas culturales y geográficas, independiente de su región de origen. Su región de origen. Dentro de este proceso de consolidación y desarrollo de estas primeras civilizaciones, recordemos que estas van a ir evolucionando debido principalmente al desarrollo agrícola, lo que había significado el paso de un modo de vida sedentario. Eso es súper importante, chicos, la sedentarización. Por favor, que no se les olvide ese término. Súper importante porque marca el inicio también de las culturas, de las civilizaciones. Por ejemplo, yo no puedo hablar de la sedentarización en el Paleolítico porque no existe, ¿ya? Entonces, súper importante ese término y probablemente también lo van a haber visto enfrentados en la prueba. No sé si vieron en el modo que mandé una prueba, por si no la han visto. Mister. ¿La vieron ya? Oh, sí. Ya. Oh, permiso. Me bañé hoy día en la mañana y ya me estoy resfriando. Nunca más lo hago. Bueno, seguimos. Entonces, súper importante igual el proceso de sedentarización, porque marca de alguna manera que la gente deja de moverse de lado a lado. Entonces, eso también habla de arraigarse o de tener un sentimiento generado por una tierra, ¿cierto? Entonces, súper importante. ¿En qué estaba? Ya. Estas ciudades irán conformando sociedades cada vez más complejas, como serán su organización política, social y también económica. Súper importante, sobre todo teniendo en consideración eh, que no se movían de lugar en lugar, pues entonces necesitaban, como les digo, tener un tipo de administración política y social, porque no es tan fácil como se cree también
Porque alguna vez se han preguntado ustedes por qué existe la policía, por qué existen los tribunales de justicia, ¿cierto? Estas cosas existen porque no es fácil tener a una gran cantidad de gente en un mismo territorio y poder administrarlo, ¿sí? Porque, ¿qué pasa cuando, no sé, nunca han visto un choque de autos o un video de algún conflicto que tenga la gente? Como que cuando uno ve esas cosas, como que las dos partes dicen que tienen la razón y Sí, constantemente la están señora peleando de de los que, choclos. ¿cómo? La señora de los choclos. La señora de los choclos, por ejemplo. Entonces, la gente constantemente dice, yo no, es que yo tengo la razón, ¿cierto? Porque yo estaba haciendo esto y esto y esto. Entonces, no es fácil tener a una persona, o sea, administrar el territorio con mucha gente. Entonces, es necesario igual que exista un cierto poder, ¿cierto? Que permita controlar también el tipo de población, a la gente en sí, en verdad. Entonces, los que yo les contaba hace un tiempo, por ejemplo, el río cuando está a su máximo caudal, es fácil que le llegue el agua a todos, pero ¿qué pasa cuando el río no está en su máximo caudal? Estamos en periodo de sequía, ¿cierto? Y el río está saliendo muy poca agua. Es necesario que llegue alguien y les diga, oye, no pueden estar tomando todo el agua del río porque más abajo hay más gente que también necesita el agua del río para sus siembras. Entonces, por favor, vamos a tener que ustedes gastar solo esta cantidad de agua. Entonces, súper importante la administración, sobre todo cuando se tiene una civilización. ¿Y por qué la gente creen ustedes que prefirió este estilo de vida de civilización por sobre el estilo de casa que teníamos en el Paleolítico? Básicamente, chicos, porque mejoró considerablemente su calidad de vida. La gente empezó a vivir mucho más tiempo, la gente podía criar a sus hijos con mucha más tranquilidad. Entonces, si se tiene eso en consideración, eh, van a preferir, ¿cierto?, constantemente este tipo de vida sedentaria. ¿Sí? Antonella, ¿había levantado la mano alguien? ¿No? ¿Sigo? ¿Sí, Antonella tiene una duda? Ah, eso también, ¿verdad? Se me olvida. Recuerden que a medida que vayan llegando, coloquen su nombre en la lista, o sea, en el chat, por favor, para que estén considerados. Mister, ¿Sí? ese momento sedentario y todo eso, el neolítico, ¿verdad? No, ya dejamos del neolítico, ¿ya? En el 5000 antes de Cristo comienza la edad de los metales y comienza la historia como tal, ¿ya? 5000 antes de Cristo comienza la historia como tal. Abandonamos la prehistoria y comienzan las primeras civilizaciones. Cuando yo hablo de civilización, estoy automáticamente hablando de historia, ¿ya? Y recordemos que la prehistoria no forma parte de la historia porque es difícil tener un registro, no dejar un registro como tal, un registro cultural. Cuando se inventa la escritura, cuando tenemos casas, cuando tenemos un sistema de vida sedentario, ya estamos hablando de historia como tal. En el neolítico estamos a puertas de todo esto, ¿cierto? Pero, por ejemplo, como le estaba diciendo al comienzo, es diferente el concepto de tribu con el concepto de civilización, ¿ya? Una tribu es un grupo de personas mucho más pequeño, ¿cierto? Que vive prácticamente de la casa, ¿cierto? Y se comporta como tal debido a lazos sanguíneos, se podríamos decir prácticamente. En una civilización no, pues tenemos mucha gente de muchos lugares que vive en comunidad. Entonces, súper importante, ¿ya? Ahora, 5000 antes de Cristo, Pero no tiene un nombre en concreto. sí, edad de los metales, pero nosotros nos referimos como en primeras civilizaciones, ¿ya? Y 5000 antes de Cristo comienza la historia, ¿ya? Que no se les olvide esa fecha. 5000 antes de Cristo comienza la invención de la escritura y con ello tenemos el comienzo de la historia, ¿ya? Súper importante igual que lo recuerden. Entonces, las primeras civilizaciones de la historia se desarrollaron en Mesopotamia. Ojo con estas porque voy a empezar a nombrar los nombres para que los vayan notando. Las primeras civilizaciones de la historia se desarrollaron en Mesopotamia, Egipto, India y China, hace unos 5000 años atrás, las que se desarrollaron en zonas naturales que les permitiera su desarrollo, emplazándose principalmente cerca de las grandes cuencas o valles fluviales, ríos que en definitiva proveyeran de agua a la población y favorecieran el desarrollo de una agricultura de regadío, cada vez más compleja. ¿Cómo? ¿Cómo era la que antes dijo? No te preocupes, las voy a volver a mencionar. Ah, ya. Entonces, se favorecieron el desarrollo de la agricultura de regadío cada vez más complejas, lo que a la vez implicaba mayores exigencias tanto en lo social como en lo administrativo.
Lo mismo que les venía mencionando hace un tiempo, ¿cierto? Los auxilios administrativos, administrar las sociedades. Cuando una civilización muestra estas características, es que nosotros podemos decir que estamos hablando de una civilización, ¿ya? Y no estamos hablando de una tribu. Es súper importante esa diferencia, sobre todo para los antropólogos. Estas civilizaciones reciben el nombre de civilizaciones fluviales porque se desarrollaron a las orillas de grandes ríos, como el río Tigris y el Éufrates en Mesopotamia, el Nilo en Egipto, el Indo en India y el río Amarillo en China. Ya. ¿Cuáles fueron estas primeras civilizaciones? Existen muchas primeras civilizaciones, la verdad, porque están los minoicos, los chavín de Huántar, los olmecas, los egipcios, los mesopotámicos, los chinos, los indios y los fenicios, ¿ya? Pero por temas de características, nosotros vamos a mencionar los 4 últimos que hablé, ¿ya? Egipto. Esta civilización se desarrolló entre los desiertos que rodean la fértil y estrecha llanura del río Nilo, lo que la protegió de las invasiones de otros pueblos. La abundancia de su suelo en recursos vegetales, animales y minerales contribuyó a su riqueza. El río con sus crecidas anuales condicionó la mentalidad y desarrollo de los egipcios. Los egipcios, chicos, fue una civilización antiguísima y yo creo que todos ustedes tienen, aunque sea algún vestigio de esta civilización antigua, ¿cierto? Las pirámides, ¿cierto? Son las características como más Moisés. como más mencionables, ¿cierto?, de dicha civilización. Tenemos que recordar que cuando uno habla de una civilización, también tenemos que hablar de construcciones que ellos hayan hecho, ¿ya? Por ejemplo, en Mesopotamia tenemos la Torre de Babilonia, la Torre de Babilonia, la Torre de Babel. En Egipto, ¿cierto?, tenemos las pirámides de Egipto, ¿cierto? Tenemos la Esfinge también, ¿cierto? Tenemos todos esos tipos de construcciones que ellos hicieron. En China, por ejemplo, también tenemos tipos de construcciones, que ese tipo de construcciones se les llama construcciones megalíticas, ¿ok? Entonces, Egipto, a orillas del río Nilo, ¿cierto? Y las principales características de esta civilización fue que no tenían, de alguna manera, otras civilizaciones cerca que pudieran invadirlos. Entonces, esta característica les permitió a ellos también desarrollarse con tranquilidad su cultura, desarrollar con tranquilidad las diferentes especializaciones que ellos hayan tenido en la época. Mesopotamia. Mesopotamia es una llanura aluvial cuyo nombre significa tierra entre ríos. Su fertilidad se debe a las crecidas de los ríos Tigris y Éufrates, que nacen en las montañas de Armenia y desembocan en el Golfo Pérsico. Esta llanura corresponde hoy al estado de Irak. A diferencia de la llanura del Nilo, el Tigris y el Éufrates se presentan de manera abierta, por lo que Mesopotamia fue siempre un territorio expuesto a las incursiones de diferentes pueblos. Se distingue la Baja Mesopotamia, región cercana al delta, habitada originalmente por los sumerios, acadios y babilonios, pueblos que construyeron grandes ciudades como Ur y Babilonia, y la Alta Mesopotamia que se ubica en Asiria. Chicos, súper importante la civilización mesopotámica, básicamente porque tenemos que recordar que la religión católica durante muchos años fue el auge cultural de toda Occidente, de toda Europa. Entonces, si uno lee el Antiguo Testamento, se va a dar cuenta que muchas veces se habla de ciudades de Mesopotamia. Entonces, ahí se conecta un poco, ¿cierto?, el inicio de la creación de la historia como tal, ¿cierto?, la cultura con la religión. Entonces, hace mucho sentido también, ¿cierto?, que hablemos de este tipo de características. También en Mesopotamia encontramos, hay un micrófono abierto, chiquillos, que está un poquito molestoso. También en la civilización mesopotámica, que encontramos características de, ¿cómo decirlo? Dame un segundo. Ahí sí. Ya. Encontramos una característica súper importante que es la de la administración. Por ejemplo, les voy a pedir que alguien por favor, coloque en Google el código Hammurabi, con H al principio, código Hammurabi, y publique la imagen en el chat, por favor. Ese código es un escrito, ¿cierto? Un escrito de la cultura mesopotámica súper antiguo que da un poco las características con las cuales se regía la civilización mesopotámica. Es como decirlo, el código civil que tenemos en Chile en la actualidad, es algo muy parecido, ¿cierto? Es un escrito que escribió el rey de Mesopotamia, ¿cierto?, en esa época, para que la gente ¿Cómo viviera en era, paz. mister? Código Hammurabi. Hamurai. Ah, yo escribí Samurai, que soy enfermo. No, no te preocupes. Mister, ya lo busqué.
¿Puedes Me publicarlo en el salen chat, varias. porfa? Profe, pero no que es Es que Mesopotamia lo hice por otro, que lo fue hice por como otro la primera dispositivo. civilización. Los sumerios dicen que fue una de las primeras civilizaciones en el Tocaste mundo. un muy buen tema, porque los sumerios son descendientes directos de no, perdón, los mesopotámicos, la gente que vive en Mesopotamia son descendientes directos de los sumerios, ¿ok? Como que como dije, como mencioné, el, la parte de la Baja Mesopotamia, ¿cierto?, cercana al delta, estaba originalmente habitada por sumerios, acadios y babilonios, ¿ya? Esas son las primeras civilizaciones, o sea, perdón, las primeras tribus, se podríamos decir, que habitaron esta parte, y los sumerios, los acadios y los babilonios se juntaron, ¿cierto?, y crearon una sola civilización, ¿Qué me y de ahí aparece puro nace los anime? mesopotámicos, ¿ok? Entonces, Mister, ¿sí? busqué de 3 maneras diferentes lo que me pide y me apareció puro anime. ¿Qué? Qué raro. Pero Y mira, al último me apareció como un código con un código raro. Y esto, ¿Que hay que después el mandar una último imagen? No entendí no, gracias. pero no se preocupen, no se preocupen, yo ya la busqué. Esto es el código Hammurabi. Esto, lo que ven acá. Y probablemente lo que está escrito en esa piedra de abajito, ¿cierto? Es esto que está acá. Y esto probablemente nosotros no entendemos nada de lo que dice ahí, ¿cierto? Pero lo que aquí les está diciendo es que cada cierto tiempo va a haber siembra y cosecha, ¿cierto? Entonces vamos a tener que entregarle ciertos tributos al rey, ¿cierto? Para que él redistribuya toda la cantidad de comida, ¿cierto? Que tenemos para nosotros subsistir. Entonces, básicamente son las reglas que ellos tenían para poder vivir en sociedad y vivir en comunidad. Entonces, cuando uno encuentra este nivel de avanzada una tribu, ¿cierto? Ya estamos hablando de una civilización, porque tenemos escritura, tenemos administración política, tenemos administración social y tenemos administración económica. Entonces, podríamos decir que el Código Hammurabi es el primer libro de reglas que tenemos para regir una sociedad, de alguna manera. Entonces, es súper importante igual que lo conozcan, porque habla un poco de cómo se administraba la sociedad en esa época. Entonces, súper importante igual. Como les digo, el Código Hammurabi es como el, como el Código Civil que nosotros tenemos en la actualidad. ¿Ya? ¿Cómo se llama esta cuestión? El, el, es que no es el Código Civil, tiene otro nombre. El Código Penal, ¿ok? Entonces, súper importante. No, más bien es como la Constitución, ¿ya? Es como la Constitución que tenemos en Chile en la actualidad, ¿ok? Seguimos. China. El foco original de la civilización china fue la llanura del Huanghe, pero la población comenzó a extenderse hacia el sur, llegando a cubrir la llanura del Yangtze. Son principalmente localidades que están cerca de ríos. Si uno ve imágenes de los ríos que hay en China, son gigantes, chicos, porque en esa parte de China llueve mucho, llueve demasiado. Entonces, lo único que tenían para plantar los chinos en esa época era el arroz, y les servía bastante que lloviera harto porque el arroz se aclimata muy bien a esas características geográficas. Entonces, de alguna manera, ellos también vivían, por eso, hasta hoy en la actualidad, los chinos y también la gran parte de Asia tiene una cultura muy arraigada con lo que es el arroz. Súper importante igual que lo Profe, sepan. ¿Sí? profe, mi abuelo plantó arroz como hace 5 años y lo dejó de hacer porque los pájaros le comían las semillas. Oh, Plantaba y, ¿cómo se llama? Se gastaba mucha agua porque allá había también sequía ujú. casi todos los veranos, entonces dejó de plantar. En qué parte vive tu abuela? Cerca de Linares, por ahí Talca. Ya, bueno, ahí igual ya estamos en la zona sur de Chile, o sea, centro-sur de Chile, y llueve un poquito más que acá, por ejemplo, pero las características de ese suelo, claro, no son muy recomendables para sembrar arroz, por cierto. Nosotros acá en América Latina pues, teníamos para sembrar papa, teníamos para sembrar maíz, pero claro, entonces, qué buen experimento igual que hizo tu abuelo de todos modos, porque igual da cuenta un poco, ¿cierto?, de las características geográficas que determinan un poco igual qué podemos sembrar y qué no, pues, ¿cierto? Él pudo sembrar arroz, sí, pero por ejemplo habían animales, ¿cierto?, que le impedían también un poco tener este tipo de siembra,
la cantidad de agua que tenemos acá en América tampoco es tan grande. Como les digo, si ven imágenes de los ríos amarillos, el río amarillo principalmente en China es un río gordo, gigante, parece como una serpiente. De hecho, también yo creo que ahí se tiene un poco ese tipo de cultura en China sobre las serpientes, sobre los dragones, perdón, porque es un río gigante, muy gordo y que llueve torrencialmente. Entonces, ese río sí tiene las características propicias para poder sembrar ese tipo de alimentos. Y en India, si bien India estaba aislada por accidentes geográficos como la cordillera de los Himalayas al norte y las selvas al oriente, la llanura del Indo es abierta, y por ella entraron diversos pueblos invasores que alteraron el desarrollo del país. Debido a eso es que en India han existido y existen hasta el día de hoy los más variados tipos raciales y lingüísticos. En India, chicos, se habla más o menos, para que hagan un cálculo, de 1000 dioses. Ellos tienen cerca de 1000 dioses, y eso se debe también, y hablan como, no sé, como 100 lenguas. Entonces, de ahí se deriva, ¿cierto? Esta cultura que es tan diversa, tan grande, ¿cierto? Se debe a estas características fundacionales que tenemos en estas primeras civilizaciones. Entonces, súper importante. Pero chicos, me interesa que para las primeras civilizaciones, ustedes recuerden que estamos hablando desde el 5000 a.C. al comienzo, ¿ya? Desde la invención de la escritura ya tenemos que hablar de primeras civilizaciones y tenemos que hablar de historia, ¿ya? Súper importante para que lo tengan en consideración. ¿Y qué características tienen todas, absolutamente todas las primeras civilizaciones? Me interesa también que las recuerden y que las vayan anotando. La primera que tenemos en las primeras civilizaciones es la sedentarización. No hay civilización, bueno, sí hay una, los hunos. Los hunos vivían cazando y se transportaban, no eran sedentarios, sino que eran nómades. Pero ellos vivían prácticamente del asalto de otros pueblos, como que robaban a los otros pueblos de lugar en lugar y así subsistían. Pero los hunos igual son más adelante en la historia. Pero quédense con estas características de estas primeras civilizaciones. Todas, absolutamente todas las primeras civilizaciones son sedentarias, ¿ya? Y viven en un cierto lugar, y por eso nosotros podemos hablar de los nombres. Y tenemos la aparición, por lo tanto, de las primeras ciudades, ¿ok? Para que hablemos de una civilización, tiene que existir sí o sí una ciudad, y por lo tanto tiene que existir, el crecimiento urbano. Para hablar de una primera civilización, también debe existir el trabajo especializado, los oficios, debe existir un alfarero, debe existir alguien que haga telas, debe existir alguien que administre las cosas, debe existir un culto religioso, debe existir todas esas características que dan cuenta de una primera civilización. También en una civilización tiene que existir la economía planificada, es decir, tiene que existir excedente, tiene que existir el ahorro, tiene que existir ese ejemplo de que yo cosecho algo, lo siembro y lo ahorro para épocas más duras, ¿ok? Tiene que existir también el comercio, la venta, ¿cierto? Bueno, en este momento el comercio como tal no era comercio, sino que vivían del trueque, por ejemplo. Mira, ¿sabes que tengo harto trigo que coseché en esta época? Te lo cambio por una oveja. Y el tipo te va a decir, no, no me conviene, pues pásame más trigo, ¿cierto? Y yo te paso una oveja, porque la oveja te va a dar mucha lana por mucho tiempo. Entonces así, ellos hacían los cálculos y comercializaban y coexistían, ¿cierto? Hoy en la actualidad usamos el dinero, pero esa es otra historia, que se la voy a contar más adelante. El poder político también tiene que existir en esta administración de las primeras civilizaciones. Es necesario. Recuerden, como les digo, que muchas veces van a existir problemas. Por ejemplo, oye, tu oveja no era una oveja, era un perro con harto pelo. Entonces el tipo ahí tiene que reclamar de que la oveja no era una oveja y que era un perro con pelo. Entonces tiene que existir alguien que le diga, oye, ¿sabéis que en verdad sí, le pasaste a un perro con mucho pelo, no era una oveja, por favor, devuélvele su trigo? Entonces tiene que existir alguien que como que de alguna manera medie eso, ¿cierto? Como que diga, oye, por favor, tenemos que respetar las leyes, ¿cierto? O si no, Dios se va a enojar y nos va a traer, qué sé yo, calamidades. Entonces tiene que existir un poder político y un poder religioso. También las primeras civilizaciones tienen que tener clases sociales, ¿sí? Esto igual es lamentablemente, pero así se conforman las sociedades, ¿cierto? Tienen que existir clases sociales, tienen que existir la aristocracia, que son los reyes, que son los que administran prácticamente el territorio. Tiene que existir la casta religiosa, que son los religiosos que como que dan el nombre de las palabras religiosas. Tienen que existir los habitantes normales, ¿cierto? O sea, no normales, perdón. Los habitantes de Mesopotamia, por ejemplo, y también tienen que existir los esclavos. La esclavitud, chicos, va a ser una característica
que se va a dar a lo largo de toda la historia y va a cambiar, lamentablemente, ¿cierto? Prácticamente a puertas del siglo XIX, siglo XX incluso estamos hablando, entonces falta mucho historia, ¿cierto? Para nosotros recién hablar de que se abolió la esclavitud. En esta época la esclavitud era una característica que se daba mucho, era muy crudo. Y también tenemos en las primeras civilizaciones el desarrollo del arte, la religión y la cerámica, ¿cierto? Características que hablan de ciertas civilizaciones. Entonces, para ir cerrando ya, el surgimiento de la escritura en Mesopotamia en el 3300 antes de Cristo es considerado el hito que pone fin a la prehistoria, dando inicio a los tiempos históricos. La escritura fue una de las creaciones culturales de hombres y mujeres civilizados y ocurrió en distintos momentos en cada lugar. Incluso algunas civilizaciones no tuvieron escritura. No obstante, es una convención considerar la aparición de la escritura en Mesopotamia como el hito que marca el inicio de la Edad Antigua. El paso de la prehistoria hacia la Edad Antigua es un proceso que acelera hacia fines del Neolítico, alrededor del 4000 a.C., cuando algunos grupos comenzaron a manifestar los progresos que marcaron el paso de la aldea a la ciudad y de la tribu a la civilización. ¿Ok? Eso, chicos, es la clase de hoy. Recuerden, les recomiendo mucho, también hay un texto que se llama ¿cómo se llama? Gilgamesh, la epopeya del Gilgamesh, que es un cuento, una historia como la conocemos, ¿cierto? Como las películas, qué sé yo, que nosotros vemos en la actualidad, pero de la época de Mesopotamia estamos hablando. Entonces, si quieren leerla igual, es súper buena, la epopeya de Gilgamesh, se las recuerdo. Tiene películas, tiene series, entonces pueden verla convertida en diferentes cosas, pero como su fin o su inicio, ¿cierto? Se radica en la antigua Mesopotamia, alrededor de 5000, 3000 antes de Cristo. Entonces, por si lo quieren ver. Y eso, ¿Cómo chicos, se llama, mister? ¿Puede repetirlo? la epopeya de Gilgamesh. Gilgamesh se escribe así. Profe, ¿no está en Netflix? Creo que no. Porque la otra vez había como una serie o un documental así que salía como una estatua parecida a Gilgamesh. Sí, es que Netflix tiene de todo, en verdad. A lo mejor hay algo de Gilgamesh ahí en Netflix, pero que yo lo recuerdo en este momento, no lo recuerdo. Mira, Sofía publicó algo súper interesante. El Código de Hammurabi es el primer conjunto de leyes de la historia. En él, Hammurabi enumera las leyes que ha recibido el dios Marduk para fomentar el bienestar entre las gentes. Y bueno, entonces, muchas gracias, Sofía, por tenernos esta definición para que de alguna manera, como les digo, es una característica de las civilizaciones, ¿cierto?, que se rijan bajo leyes. Por eso nosotros también tenemos leyes en la actualidad, por eso somos una civilización, ¿ok? Entonces, hechos eso, chicos, dudas, recuerden que tienen que hacer la prueba, ya está publicada en Edmodo hace ya, desde ayer, Mister, y tienen toda la semana para hacerla, ¿sí? ¿hasta cuándo es el plazo? Toda la semana, tienen toda la semana que viene para hacerla, así que tómensela con Ah, calma, ya, ok. no la Profe, respondan ansiosamente porque mucha gente ya la terminó y no sé si les ha ido muy bien a esa gente que la terminó muy rápido. Así que eso, tómenselo profe, con calma, ¿sí? profe, yo, ¿cómo se llama? No tengo el modo porque mi compu es como muy retrasado mental. Y en Y ese caso, ¿pero tienes celular? ¿Cómo estás conectado ahora por celular? no, por computador, es que mi computador son como pocas cosas las que soporta, entonces el modo me lo descargué por la página y además de descargarlo me metí un virus y no pude entrar. Mira, trata de descargarlo porque también la aplicación está por celular, así que trata de descargarla por ahí para ver si puedes, ¿ok? Ya. Ya chicos, me tengo que ir despidiendo porque sigue la otra clase.